Hoy en Planet Atlas nos sumergimos en un viaje para conocer los países más contaminantes del mundo. Iniciamos nuestro viaje en Asia y nos dirigimos a Japón. Este país, siendo uno de los países más industrializados, ocupa el quinto lugar de los países más contaminantes. Su robusta industria manufacturera, centrada en sectores como la electrónica y la automoción, emite gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. La dependencia de combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, para la generación de energía contribuye significativamente a las emisiones de dióxido de carbono. Además, el transporte, con un alto número de vehículos y el uso de modelos más antiguos, añade contaminantes al aire. La gestión de residuos en áreas urbanas densamente pobladas también puede generar problemas de contaminación del suelo y del agua. La agricultura intensiva, con el uso extensivo de pesticidas y fertilizantes, es otro factor que afecta al medio ambiente. A pesar de estos desafíos, Japón ha implementado medidas para abordar estos problemas y avanzar hacia prácticas más sostenibles y amigables con el medio ambiente en los últimos años. Seguimos el viaje y ahora nos dirigimos hacia el cuarto país más contaminante del planeta. Se trata de Rusia. La explotación intensiva de recursos naturales, como petróleo y gas, en la industria pesada y extractiva, genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero. La dependencia de fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, como el carbón y el gas, contribuye a la contaminación atmosférica. La gestión ineficiente de residuos, incluida la disposición inadecuada de desechos industriales, puede resultar en la contaminación del suelo y del agua. La infraestructura de transporte obsoleta y el uso de vehículos anticuados también añaden a la contaminación atmosférica. Además, las actividades nucleares, incluyendo la presencia de instalaciones nucleares y la gestión de residuos, plantean riesgos ambientales, incluida la contaminación radiactiva. Estos desafíos destacan la necesidad de enfoques globales para abordar las cuestiones medioambientales. En nuestra ruta por los países más contaminantes viajamos a la India. Siendo este el tercer país más contaminante, se enfrenta a desafíos ambientales considerables debido a actividades contaminantes como la quema de residuos agrícolas, que emite partículas y gases nocivos. La generación de energía basada en carbón contribuye significativamente a las emisiones de dióxido de azufre y dióxido de carbono. La expansión industrial, especialmente en la producción de acero, libera contaminantes atmosféricos, mientras que el crecimiento del tráfico vehicular en áreas urbanas agrega emisiones a la atmósfera. La gestión inadecuada de residuos sólidos, sin una infraestructura eficiente, resulta en la acumulación de desechos y contribuye a la contaminación del suelo y del agua. Estas actividades subrayan la necesidad urgente de implementar medidas sostenibles y estrategias para abordar la contaminación en India. Seguimos el viaje y llegamos a Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo. La generación de energía basada en combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, contribuye significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. La intensiva producción industrial, especialmente en sectores manufactureros y petroquímicos, emite contaminantes atmosféricos, agravando la contaminación del aire. El elevado número de vehículos motorizados en el transporte contribuye a emisiones contaminantes atmosféricas. Además, prácticas agrícolas intensivas, con el uso extensivo de fertilizantes y pesticidas, pueden provocar la contaminación del suelo y del agua. La gestión de grandes cantidades de residuos, incluidos desechos industriales y electrónicos, presenta desafíos ambientales adicionales, incluyendo la contaminación del suelo. Finalmente, llegamos al país más contaminante del planeta. Se trata del gigante China. La generación masiva de energía a partir del carbón ha resultado en emisiones significativas de dióxido de azufre y dióxido de carbono. La expansión industrial, especialmente en la producción de acero y manufactura, emite contaminantes atmosféricos, contribuyendo a la contaminación del aire. El rápido aumento del parque automotor y la congestión del tráfico generan emisiones de contaminantes atmosféricos, impactando la calidad del aire en áreas urbanas. La gestión ineficiente de residuos, con la acumulación de desechos sólidos, presenta desafíos en la contaminación del suelo y agua. Asimismo, prácticas agrícolas intensivas, con el uso extensivo de fertilizantes y pesticidas, pueden contribuir a la contaminación del suelo y agua. La creciente demanda de energía para sostener su desarrollo económico y la necesidad de abastecer a su vasta población han llevado a una generación constante de gases de efecto invernadero. Estos son los 5 primeros países con más emisores de CO del mundo, por encima de los 1.000 billones de toneladas cada uno de ellos, y representan el 62,9% del total de emisiones mundiales. Todos estos países se enfrentan a desafíos ambientales debido a diversas actividades contaminantes, destacando la complejidad de abordar la contaminación a nivel mundial. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.